el libro de Esdras, los capítulos 9 y 10. En esos dos capítulos vamos a estar meditando en esta mañana. Señales de un verdadero arrepentimiento. Señales de un verdadero arrepentimiento. Vamos a leer inicialmente solamente los versículos 1 y 2 del capítulo número 9. Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las mujeres de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Amén y amén. Padre, una vez más estamos en tu presencia dándote gracias porque nos permites alabarte, Señor. También te damos gracias porque nos permites estar bajo el sonido de tu palabra. Habla, Señor, en esta mañana que tu pueblo escuche. Y ayúdanos, Señor, a cuando pequemos, Señor, tengamos un verdadero arrepentimiento y podamos volver a tener comunión contigo. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponerlo en contexto en el libro de Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1. Así inicia el libro de Esdras. Esos primeros versículos del capítulo 1 nos dan una idea de dónde estamos en la historia de Israel. Y dice así Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edificase casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El libro de Esdras sigue al libro de Segunda de Crónicas como la historia del pueblo judío regresando de la cautividad. Aquí se narra en Esdras el regreso de la cautividad y cómo Esdras va a restaurar el templo y va a restaurar el culto a Dios. Esdras fue un sacerdote, fue un escriba y fue un gran líder para el pueblo de Israel. Su nombre significa ayuda y dedicó toda su vida a servir a Dios y al pueblo de Dios. Y vamos a ver en esta mañana que fue de gran ayuda para el pueblo de Dios. Los capítulos del 1 al 6 del libro de Esdras hablan de la reedificación del templo y la restauración, como le dije, de la adoración a Dios. Y los capítulos del 7 al 10 hacen hincapié en la importancia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, versículo número 10 es uno de los más conocidos versículo del libro de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese era Esdras.
Pero vaya sorpresa, cuando Esdras regresa con el segundo grupo de cautivos, recuerden que vinieron en 3 grupos de la cautividad de Babilonia. El primer grupo lo trajo Zorobabel, el segundo grupo lo trajo Esdras y el tercer grupo viene con Nehemías. Pero vaya sorpresa, cuando Esdras llega se encuentra que una parte del pueblo se ha mezclado con mujeres paganas. Los que vinieron en el primer grupo y tal vez parte del segundo han cometido un gran pecado, se han casado con mujeres extranjeras y han pecado así contra Dios. Entonces el pueblo necesita perdón, el pueblo necesita restauración, el pueblo necesita volver a Dios, el pueblo necesita arrepentirse. Así que Dios, por medio de Esdras, nos muestra en esos 2 capítulos, y es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo lograr una buena relación con Dios por medio del arrepentimiento verdadero. Cómo lograr una buena relación con Dios por medio de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y vamos a verlo en 4 puntos. Cuando hay, en primer lugar, arrepentimiento verdadero, se identifica o se reconoce el pecado. En segundo lugar, cuando hay arrepentimiento verdadero, existe dolor por el pecado. El pecado te duele. En tercer lugar, cuando hay arrepentimiento verdadero, se confiesa el pecado. Y en último lugar, cuando hay arrepentimiento verdadero, el cambio en tu vida es evidente. Así que vamos a ver inmediatamente, en primer lugar, que cuando hay un arrepentimiento verdadero se reconoce el pecado, se identifica el pecado. Y vamos a leer una vez más los versículos 1 y 2 que leímos inicialmente. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Han transcurrido unos 4 o 5 meses desde que Esdras llegó a la Tierra Santa y se encontraba trabajando, se encontraba organizando las cosas, se encontraba contando los utensilios. Y es cuando los líderes que allí estaban se acercan a Esdras y le confiesan y reconocen que ha pecado el pueblo. El que el pueblo de Israel peque de esa manera, mezclándose con otros pueblos, no es nuevo. Israel siempre tenía esa debilidad y Dios siempre decía en Josué: mira, cuando vayas a la tierra, no te mezcles con esa gente son malas, esa gente son malvadas, esa gente van a inclinar tu corazón, ellos son depravados, no te mezcles con esa gente, tú debes estar apartado con ellos, pero ellos nunca hicieron caso. Desde el tiempo de los jueces, los varones israelitas hicieron esto. Aún Salomón también, el gran rey de Israel, cayó en este pecado. Y esa fue la ruina de Salomón, el juntarse con mujeres paganas, mujeres extranjeras, mujeres que no eran de Israel. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. El Señor unió otra vez en el libro del Deuteronomio, en el libro de Éxodo: no se junten con esa gente. Sus dioses se van a inclinar a sus dioses, se van a inclinar, me van a dejar de adorar.
El asunto que no se mezclara no era de tipo racial, porque tenían el mismo trasfondo, vamos a decirlo así. Las razones eran estrictamente espirituales. El que se casara con un pagano se veía inclinado a adoptar las creencias de sus pueblos. Incluían incesto y también bestialidad. Esa gente era mala. El Señor le dice, no se junten con ellos, no se mezclen con ellos. Su corazón se va a ir tras sus dioses, pero ellos no hicieron caso. El pecado como este y otros más de idolatría, que fue lo que lo llevó a ellos a sufrir el exilio, a sufrir la cautividad, al que el Señor le castigara llevándoselo a otros pueblos. De manera que cuando hay verdadero arrepentimiento se debe reconocer el pecado, se debe identificar el pecado. Aquí esos líderes que estaban allí vieron, le dijeron, mira, está pasando esto. La gente se ha mezclado con las mujeres extranjeras y los líderes han sido los primeros en cometer este pecado. Cuando nosotros vamos camino al perdón de Dios, cuando vamos camino al arrepentimiento de Dios, se debe identificar en qué hemos fallado. Muchas veces nosotros pecamos y hacemos esto, hacemos aquello y ni siquiera sabemos identificar qué es lo que está pasando. Una vez que la enfermedad se descubre, ya está a medio curar. Ya se sabía en qué ellos habían fallado. Los médicos, cuando necesitan curar algo, ellos primero investigan cuál es el origen. Nosotros debemos investigar cuál es el origen, qué es realmente, en qué estamos fallando. Mira, el pueblo se está mezclando con gente que Dios dijo que no se mezclaran. ¿En qué tú estás fallando? ¿En qué yo estoy fallando? El punto principal es ese, identificar en qué hemos fallado. En segundo lugar, cuando hay verdadero arrepentimiento, hay dolor por el pecado. Existe dolor por el pecado. Versículos 3 y 4, versículo 1 del capítulo 10 y versículo 6 del capítulo 10. Dice entonces así Esdras capítulo 9, versículo 3. Cuando oí esto, cuando escuché esta noticia, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. También el pueblo se estaba doliendo por su pecado. Versículo número 6, capítulo 10. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esdras estaba profundamente dolido, extremadamente dolido. Rasgar el vestido y el manto era una señal de luto, era una señal de dolor. Pero arrancarse la barba y arrancarse el pelo de su cabeza era un símbolo de un dolor inusual o de una ira intensa. Esdras estaba así. Esdras se sintió angustiado en extremo por causa del pecado del pueblo. Él sabía que por este tipo de pecado la nación había sido llevada cautiva. Miren lo que dice el versículo 7. Aquí él describe que pecados como este fueron los que nos llevaron allá donde estábamos. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. O sea, hemos ido al cautiverio,
a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Yo me imagino a Esdras. El pueblo está sufriendo el cautiverio, el pueblo está pagando por su pecado de idolatría, por juntarse con mujeres extranjeras, y cuando vuelve, no bien llega y ya le están diciendo, el pueblo ha pecado. El pueblo ha pecado. ¿Qué les parece? Por eso es el dolor extremo que siente Esdras. Quizá evaluó la situación y se sintió fracasado en todos sus intentos por hacer cumplir la ley de Dios. O probablemente le dolía que el pueblo no hubiera aprendido la lección, no hubiera aprendido de sus fracasos pasados. O tal vez temía la reacción justiciera de Dios contra el pueblo. Por pecado como ese, era que estábamos allá, estamos regresando y ya ustedes están en eso. A Esdras le duele bastante ese pecado. A la hora del sacrificio de la tarde, Esdras se levantó de su aflicción, se postró de rodillas y extendió sus manos a Dios. Comenzó hablando de la vergüenza que sentía al dirigirse a Dios. Al comenzar a confesar, se identificó con el pueblo como si hubiera participado él mismo de sus actos, aunque él no haya participado, pero se identificó con el pueblo. Cuando hay verdadero arrepentimiento, hay dolor por el pecado. Cuando el pecado no te duele, hay algo mal en tu vida. El pecado debe doler. El pecado debe doler. El pecado te debe sensibilizar. Cuando tú cometes pecado, tú lo debes sentir. Tú te debes doler por el pecado. Como lo hizo David en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Y voy a leer en la Biblia de las Américas. David se dolía por el pecado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El salmista también en el Salmo 38 hace duelo por el pecado. Y volvemos a la 60. Salmo 38, versículo 1 al 6. El salmista se duele por su pecado. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. A causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, con carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Esdras sintió dolor por el pecado del pueblo. David sintió por el pecado del pueblo, sintió dolor por su pecado. Nosotros también debemos sentir dolor por nuestros pecados. ¿Alguna vez tú has llorado por tu pecado? ¿Alguna vez te ha dolido en tu corazón algún pecado que tú has cometido? ¿Alguna vez te ha dolido el pecado de un hermano? Cuando tú cometes pecado, eso te debe doler en tu corazón. Si tú no lo has hecho nunca, yo lo he hecho, debes revisarte, porque la señal de un verdadero arrepentimiento es que somos quebrantados por el pecado. El pecado te duele. Si tú vas camino a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino, el pecado debe dolerte. En tercer lugar, cuando hay verdadero arrepentimiento, el pecado se debe confesar. Cuando hay verdadero arrepentimiento, el pecado se debe confesar. Los versículos del 5 al 15 del capítulo 9 es la oración de confesión. Es una oración que hace Esdras por el pecado del pueblo, por su pecado. Es una
una oración parecida a la que hace Daniel en el capítulo 9 y a la que hace Nehemías también en el capítulo número 9. Ellos se duelen, ellos confiesan su pecado. Vamos a leer simplemente los versículos del 5 al 7. Y a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 5, capítulo 9, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Él está confesando el pecado del pueblo, él está confesando su pecado. Esdras aprovechó el tiempo de la oración vespertina en el templo para interceder públicamente por el pueblo, apelando a la misericordia de Dios. Empieza confesando su propio pecado, luego los pecados de la nación. Hay algo interesante en esta oración que él hace, y es que él se siente indigno de levantar sus manos al cielo, de orar a Dios, porque el pecado que se ha cometido es grande. Tu ley, oh Dios, ha sido quebrantada y yo me siento indigno de levantar mi rostro hacia ti y de orar hacia ti. Y Satanás muchas veces usa esta estrategia con nosotros. Satanás nos bombardea constantemente con esto. Cuando nosotros hemos pecado, vienen a nuestra mente: y ahora tú te vas a acercar así a Dios. Ahora tú te vas a acercar con ese pecado que el Señor no te va a escuchar. Esdras se llenó de valor y pudo orar al Señor. Dios nos está esperando. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. Nosotros debemos ir en arrepentimiento a Dios, que Él nos está esperando. No te lleve de la voz de Satanás después que tú cometes un pecado, no querer acercarte porque tú te sientes sucio, porque tú no te sientes digno de acercarte a Él. Eso es lo que quiere Satanás, que tú no te acerques a Él. Eso es lo que Él quiere. Tú debes llenarte de valor y orar a Dios. Es fácil ver el pecado ligeramente en un mundo que no le da mayor trascendencia. Sin embargo, debemos ver al pecado con la misma seriedad con que Esdras lo vio. Eso era serio. Eso era serio para él. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. No lo sabemos ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debes confesarlo a Dios. Debes confesarlo. Cuando tú confiesas tu pecado a Dios, Dios tiene misericordia de ti. Dios te perdona, pero debes confesarlo, no te quedes callado. Cuando tú pecas, no te quedes callado. Confiesa tu pecado al Señor para que Dios te perdone. Hay misericordia. Dios tiene misericordia. Dios lo trató con misericordia. En los versículos 8 y 9 se ve esta misericordia. Capítulo 9, versículos 8 y 9. Y ahora recuerden que él está orando a Dios, confesando los pecados, y él habla de la misericordia que Dios tiene con él y con el pueblo. Y ahora por un breve tiempo ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Porque se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá
y en Jerusalén. Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias por esa misericordia. Por eso estamos aquí, porque tú has conservado un remanente fiel y tú has hecho poner en el corazón de Ciro que él edifique casa a Dios, y aquí estamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el versículo 15 también hay algo interesante. Oh Jehová, habla de la justicia de Dios. Él exalta la justicia de Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Si tú, justicia, si tú no hubiese tratado con justicia, no estuviéramos aquí. Pero tú eres justo y también tú eres misericordioso, y por eso estamos aquí, oh Dios. La apelación en este versículo 15 es a la justicia de Dios. Todo lo que se podía esperar era la acción justiciera de Dios, pero Esdras confiaba en que Dios obraría misericordiosamente y nos perdonaría, les daría una oportunidad más. Así que, mi hermano, confiesa tu pecado. Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Por otro lado, si tú no confiesas tu pecado, no hay problema. Si tú no confiesas tu pecado, hay problema, porque dice ese famoso Proverbios, capítulo 28, versículo número 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para que tú alcances el perdón de Dios, tú debes confesar tu pecado. Para que te vaya bien en esta vida, tú debes confesar tu pecado. Para que te vaya bien en tu relación con Dios, en tu relación con tu hermano, en tu relación donde quiera que estés, tú debes confesar tu pecado, debes apartarte de él para que alcances misericordia. Mientras haya pecado en tu vida no confesado, vivirás una vida de derrota, estarás estancado espiritualmente y también en todos los aspectos de tu vida, porque el pecado daña todo. Como dice una canción de los niños, el pecado todo arruinó. David, en el famoso Salmo 51, nos da un ejemplo de cómo él confesó su pecado con Betsabé. Vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo 51. Él está confesando su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo reconozco mis rebeliones. Si tú no confiesas tu pecado, Dios como quiera lo sabe. ¿A quién tú tratas de esconderle tu pecado? Dios lo sabe. Es mejor que lo confiese para que te vaya bien y para que encuentres perdón de Dios. No dejes, mi hermano, de confesar tu pecado. Él puede limpiarte. En cuarto y último lugar, cuando hay verdadero arrepentimiento, el cambio debe ser evidente. El cambio debe ser evidente. En primer lugar, cuando hay arrepentimiento verdadero, se reconoce en qué se ha pecado. En segundo lugar, cuando hay arrepentimiento verdadero, a ti te duele el pecado porque tú eres hijo de Dios y tú no querías pecar. En tercer lugar, cuando hay arrepentimiento verdadero, tú debes confesar tu pecado. Pedir perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Y finalmente, en cuarto lugar, cuando hay un arrepentimiento verdadero, el cambio debe ser evidente.
El cambio debe ser evidente. Y eso está en todo el capítulo 10. Vamos a tratar de narrar y de leer, a ver cómo nos sale. Está en todo el capítulo 10 este cambio que tuvo el pueblo. El pueblo tuvo un cambio y se notó y fue evidente. La misma definición de la palabra arrepentimiento sugiere un cambio. Sugiere un cambio. Mira cómo dice la definición de la palabra arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente. Cambio, escuchen, es un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y con respecto a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, un cambio de propósito y un cambio de estilo de vida. Si usted quiere repasar esta definición ahí en el CDI, siempre está esa definición ahí de qué es un arrepentimiento. Hace mucho tiempo que está ahí, siempre la veo, todo el que pasa la puede ver. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón con respecto al pecado, ya no más al pecado, ahora a Dios, lo cual lleva a un cambio de dirección, a un cambio de propósito y a un cambio de estilo de vida. El cambio debe ser evidente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el capítulo número 10? Luego que Esdras termina de orar, en el capítulo 9, versículos de 5 al 15, por cierto, esa oración fue pública y todo el mundo la escuchó, se reunieron alrededor de Esdras y también estaban llorando por su pecado. Versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dentro de esa multitud había un hombre que se llamaba Secanías. Y él volvió a repetir el pecado que había cometido el pueblo, pero sin embargo él dice: Esdras, hay esperanza. Y anima, y Secanías anima al pobre Esdras, que todavía no había podido levantar cabeza por la situación del pecado del pueblo. Versículo número 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y el pueblo hizo un plan para cambiar. El pueblo hizo un plan. Ellos dijeron: vamos a hacer algo. Y aquí el plan, versículos 3 y 4. Ahora pues hagamos pacto. Hicieron un pacto con Dios. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, Esdras. Esdras, levántate ya, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esdras, hay esperanza, levántate, levántate. Hay que hacer algo, levántate, pon manos a la obra. Efectivamente, Esdras se levantó, puso mano a la obra y lo que hizo fue convocar al pueblo. Hay asamblea general. Dentro de 3 días, todo Israel se va a juntar en la plaza del templo del Señor. El que no se reúna va a perder su herencia, y el que no se reúna, su nombre va a ser borrado de Israel. Es serio el asunto. Hay asamblea general, todo el mundo a la plaza a reunirse. El que no se reúna, se le va a quitar la herencia. El que no se reúna, se va a borrar su nombre de la línea de Israel. Dentro de 3 días todo el mundo debe estar allí. Efectivamente todo el pueblo se reunió, dice la narración, y ese día la gente estaba temblando. Estaba temblando por 2 cosas. Estaba temblando por el pecado que había cometido y estaba temblando porque
ese día cayó tremendo aguacero, eran tiempos de lluvia. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Tremendo aguacero cayó ese día, pues ellos estaban al aire libre. E hicieron, versículo 7, pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, y a los 20 días del mes, que era el mes noveno, se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tocáis mujeres extranjeras, añadiendo así al pecado de Israel. Con todo y el aguacero, Esdras, con toda esa situación, ese día tan lúgubre, estaban temblando por el pecado, estaban temblando también por el frío, por la lluvia. Esdras se levantó en medio de la congregación y dijo lo siguiente, versículo número 11. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Así se haga conforme a tu palabra. Estamos dispuestos a cambiar. Vamos a dejar las mujeres. Y así fue efectivamente. Luego de ahí, la reunión no pudo obviamente seguir porque la lluvia era bastante. Y el asunto no era de 1 o 2 días, eso se tomó 3 meses investigar cuáles eran los que estaban implicados en el asunto. Pusieron reyes, pusieron jueces, pusieron gobernadores en diferentes localidades y allí investigaban y todo eso. El asunto fue que duró 3 meses en determinar quiénes habían pecado, quiénes habían juntado con esas mujeres extranjeras. La idea es, mis hermanos, que se muestra un proceder de aborrecimiento por el pecado y se demuestra amor por la obediencia. Hubo un cambio en su vida, en su proceder, hubo un verdadero arrepentimiento. Tú no puedes pretender estar arrepentido y seguir haciendo las mismas cosas. Cuando peques y estés plenamente arrepentido, confiésalo a Dios, pide perdón y acepta su gracia y su misericordia. Luego, como un acto de gratitud por su perdón, coincide con la justicia de Dios, haga las correcciones necesarias. En ocasiones, la decisión será difícil. En ocasiones, la decisión será difícil. La referencia conmovedora que hace el autor en el versículo 3 y en el último versículo, versículo 44, el narrador dice: y habían niños, le habían nacido niños. Versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella. Y el último versículo, versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Es una medida drástica porque eso iba a deshacer hogares. Ya había nacido oído, ya esos hombres tenían esas mujeres. Es una medida bastante difícil. ¿No fue demasiado severo esto? Eso era un paso necesario, ya que se queden con ella. No, que se vayan las mujeres y que se vayan los niños también. Es una medida difícil. Es una medida difícil. El permitir que los judíos
el permitir a los judíos estar unidos con los paganos mediante el matrimonio hubiera significado no solo desobedecer los estatutos de Dios, sino también provocar un rápido deterioro nacional y la pérdida del privilegio de ser el pueblo del pacto. El cumplimiento de la profecía mesiánica dependía en que se mantuviera separado el pueblo escogido. Hermanos, hay que ser radicales con el pecado. Muchas veces va a doler. Pero si no somos determinantes con el pecado y cambiamos de rumbo y cambiamos de hábito, vamos a volver a caer y vamos a volver a caer y vamos a volver a caer. Se requiere un cambio. Con el pecado no se juega. Es ver esta separación, pero la ocasión lo ameritaba. El pueblo se iba a mezclar con otras gentes y no habría identificación del pueblo como nación. Nunca consideres demasiado grande alguna determinación radical para erradicar el pecado en tu vida. Una vez más, nunca, mi hermano, nunca consideres demasiado grande alguna determinación para erradicar el pecado en tu vida. Esos matrimonios tuvo que deshacerse y esos hijos tuvieron que deshacerlo. Eso duele. A Abraham le dolió cuando le iban a quitar a su niño, el que no era de la promesa. Eso duele porque son sus hijos y eran sus esposas. Pero la ocasión lo meritaba. Se debe ser radical con el pecado. Ninguna determinación es demasiado grande cuando se trata del pecado, cuando se trata de ofender a nuestro Dios. Cuando te arrepientes, el cambio debe ser evidente. En conclusión, mis hermanos, el libro de Esdras comienza con el templo de Dios en ruinas y el pueblo de Judá cautivo en Babilonia. Esdras relata el regreso del pueblo de Dios, la reconstrucción del templo y la restauración del sistema de adoración sacrificial. De manera similar, Dios puede restaurar y construir hoy vidas nuevas. Nadie se encuentra tan lejos de Dios que no pueda ser restaurado. Todo lo que se requiere, es arrepentimiento. No importa cuán lejos nos hayamos separado de Dios o cuánto tiempo hayamos estado separados de Dios, Él puede restaurar nuestra relación con Él y reconstruir nuestras vidas. Por el pecado tú lo debes identificar, el pecado te debe doler, tú debes reconocer tu pecado y el cambio en tu vida debe ser evidente. No importa qué tan común haya llegado a ser el pecado, todavía nos debe indignar. No importa cuánto lo permita la sociedad, toda infracción a la ley de Dios sigue siendo una ofensa contra el Dios Santo que juró castigar el pecado. Aunque a nosotros se nos ofrece el perdón gratuito por medio de Cristo, nunca nos debemos atrever a pensar del pecado a la ligera. Nunca podemos tomar el pecado a la ligera ni a subestimar sus consecuencias. Esos hombres debieron alejarse de sus familias. Disfrutamos del perdón solo porque Cristo sufrió el castigo terrible en la cruz del Calvario, como cantábamos esta mañana. En la cruz soportó la ira del Padre. En la cruz soportó la ira del Padre. Ojalá, mi hermano, que cuando tú peques contra Dios, tú puedas meditar en esto y buscar un genuino arrepentimiento. Que Dios te bendiga.